Bienvenidos al curso de análisis de ciclo de vida. Hoy vamos a ver el software OpenLCA. Este es un programa libre pero profesional para realizar un análisis de ciclos de vida. Es fácil de usar y actualizado regularmente. Fue desarrollado por la compañía Green Delta desde el 2006 y funciona para Windows, Mac y Linux. Estas serían algunas de las aplicaciones del software, por ejemplo, para hacer análisis de ciclos de vida, análisis de costo y análisis sociales. Dentro del curso solo vamos a enfocar dentro de los análisis de ciclos de vida. Además permite hacer huellas de carbono de agua, huella ambiental del producto y declaración ambiental de cualquier producto. La página del software es openlca.org. Y lo que vamos a hacer entonces es instalar el programa junto con dos bases de datos que necesitamos para que funcione. El programa y las bases de datos se pueden encontrar en la página del OpenLCA o en esta otra página nexus.openlca, pero para facilidad, dentro del Google Classroom le subí los dos archivos de las bases de datos. Las dos bases de datos que vamos a utilizar se llaman ELCD, que hace referencia a una base de datos de ciclo de vida europea, y la base de datos OpenLCA LCIA Methods 1.57, que es la base de datos que necesitamos para poder hacer el análisis del inventario de un ciclo de vida. Entonces, primero, para instalar el programa, hay diferentes versiones, de hecho hay versiones más actualizadas, pero vamos a trabajar en este caso con la versión 1.6.3. Para instalar esta versión más fácil, les dejé aquí este link para que lo copien y lo lleven al navegador y descargan directamente la versión. Aquí yo ya lo copié, entonces por ejemplo vamos a Chrome, voy a copiar el link y acá me abre la página SourceForge donde va a estar el software. Aquí tenemos entonces la versión para Mac, Linux y Windows 32 bits o 64 bits, dependiendo del computador. Como pueden ver, el archivo pesa un poquito más de 200 megas. Cuando lo descarguen, descomprimen el archivo y lo instalan. Voy a abrir aquí entonces el programa y les voy a mostrar cómo aparece en el primer pantallazo. Vamos a abrir el OpenLCA entonces después de instalarlo. Recuerden, estamos trabajando con la versión 1.6.3. Bueno, aquí abre el programa. Lo primero que tenemos acá es una pantalla de bienvenida de la compañía Green Delta. Y acá en navegación es donde vamos a tener aquí las bases de datos. En este momento yo aquí ya tengo instalada una base de datos para ahorrar tiempo porque se demora varios minutos. Pero ustedes cuando lo instalen por primera vez les debe aparecer aquí vacío. Entonces lo primero que hay que hacer es instalar la base de datos llamada LCD32. Entonces después de que descarguen el archivo a su computador y estemos aquí en esta página, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho, restaurar base de datos, que es la segunda opción. Cuando le damos acá, vamos a ir donde tengamos el archivo. Yo lo tengo aquí en el escritorio y aquí van a seleccionar el archivo descargado con la base de datos. Recuerden, la base de datos se llama LCD32 y tiene extensión .solca con Z. Entonces escogen el archivo, lo abren, esperan unos minutos y luego les debe aparecer aquí la base de datos como tal. Lo siguiente es activar esta base de datos. Entonces en este momento está cerrada la base de datos. Lo que vamos a hacer es darle doble clic sobre la base de datos. Esperamos unos momentos a que abra la base de datos, a que la cargue y les debe cargar las siguientes carpetas: proyectos, sistemas de producto, procesos, flujos, indicadores y parámetros y datos de fondo. Bueno, en este caso aparecen en español porque de hecho se puede cambiar pues en preferencias. Por ejemplo, aquí en archivo preferencias el idioma. Aquí en configuración tenemos idiomas, yo lo tengo aquí en español. Si les aparece por defecto en inglés, se puede pasar aquí a español. Bueno, esa es la primera base de datos que hay que instalar. La segunda, recuerden, vamos acá. La segunda se llama OpenLCA 1.52. Entonces, después de descargarla, vamos a hacer lo siguiente. Esa otra base de datos
se debe incluir dentro del análisis del inventario en ciclo de vida. Para eso nos vamos a esta carpeta que se llama indicadores y parámetros, la vamos a abrir. Luego nos aparece esta carpeta aquí, o varias pues, pero la primera se llama métodos de evaluación de impacto. Vamos a abrir. Y acá es donde deben aparecer la segunda base de datos. Aquí yo ya la tengo instalada, pero a ustedes les debe aparecer aquí vacío. Lo que vamos a hacer para instalar esta segunda base de datos es lo siguiente. Seleccionamos la carpeta métodos de evaluación de impacto. Vamos a dar clic derecho. Y luego le vamos a decir importar base de datos. Cuando le demos importar se abre esta nueva ventana y hay tres opciones. Mediante un archivo, importar red o otra base de datos. Vamos a escoger otra base de datos y escogemos la segunda opción que es importar base de datos completa. Escogemos esta opción, le damos siguiente. Escogemos la segunda opción acá que dice cargar la base de datos desde un archivo Solca, que es el que acabamos de descargar, y aquí nos vamos al browse y buscamos, recuerden, en donde hayan descargado la base de datos. En mi caso es en el escritorio. Aquí tengo el OpenLCA Methods 1.57 y le damos a abrir. Y ahí se demora en cargar unos segundos. Aquí hay algo importante, aunque algunos menús se ponen en español, dentro del sistema hay algunas cosas que están en inglés, sobre todo para la búsqueda de emisiones, materiales, todo eso va a ser en inglés. Pero digamos que todos los menús y submenús van a estar en español. Aquí le voy a dar a cancelar, pues ustedes les dan finalizar cuando acabe de cargar la base de datos. Cuando la acabe de cargar, dicha base de datos les debe aparecer acá y se debe dejar abrir con todos estos métodos que podemos utilizar. Entonces ese sería el primer paso para trabajar con el archivo. Instalar el programa, la versión 1.6.3, instalar esta base de datos LCD32, y luego dentro de indicadores y parámetros y dentro del método de evaluación de impacto, instalar la base de datos OpenLCA Methods 1.57. Sin esta base de datos no podemos hacer ningún cálculo de impacto, es decir, no podemos calcular ninguna categoría de impacto. Bueno, ya lo vamos a ver con un ejemplo cómo funciona. Bueno, las funciones del OpenLCA permite, por ejemplo, hacer modelado gráfico de productos del sistema, es decir, diagramas de flujo. Dentro del programa, al ir cargando productos y materiales de inicio, emisiones también al final, él nos va a hacer por defecto diagramas de flujo del producto que tengamos. Dentro de cada diagrama de flujo, como pueden ver acá, va a haber entradas y salidas. También podemos hacer modelados de procesos, es decir, crear un proceso para la elaboración de cualquier producto. Dentro de este proceso es importante tener en cuenta que vamos a tener siempre entradas y salidas. Es decir, para cualquier ejercicio que tengamos y queramos hacer un análisis de ciclos de vida, necesitamos saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Es decir, de entradas estamos hablando de entradas de materiales, materia prima, combustible, agua, todo lo necesario para hacer un producto. Mientras que en las salidas estamos hablando de las emisiones que se emiten al aire, el agua y la tierra durante la extracción del material o la elaboración del producto o el transporte, por ejemplo. Luego, entonces, tenemos lo que es el cálculo de entrada manual de inventarios, el LCI. Aquí hago referencia al cálculo porque dentro de la base de datos hay varios materiales ya disponibles. Entonces es posible buscar dentro de los materiales disponibles y cargarlos como una entrada. Directamente él ya cargaría el inventario, es decir, por ejemplo, cuántos kilogramos de CO2 emite determinado producto. Mientras que en algunos casos no vamos a tener todos los materiales allí. Es decir, como recuerden, estas dos bases de datos que cargamos son gratuitas. Estas bases de datos, al ser gratuitas, son limitadas. Por tanto, no va a tener toda la gama de materiales posibles. Entonces, en algunos casos, cuando no se tiene el material dentro de la base de datos, hay que hacer una entrada manual del inventario. Es decir, hay que buscar referencias o en otras bases de datos cuál es el inventario de los materiales e introducirlos manualmente, como lo vamos a ver más adelante.
programa también permite hacer evaluaciones de los impactos, que es la segunda base de datos que les indiqué. En este caso se puede hacer mediante diferentes métodos o metodologías de impacto, como el CML 2000, el ecoindicador 99, entre otros. Cada uno de estos tipos de metodología utiliza diferentes categorías de impactos, y esas categorías son las que van a permitir comparar un producto con respecto a otro. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces para que se visualice todo lo que hemos dicho y sobre todo cómo se maneja el programa OpenLSA. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo de unas botellas de PET. Nos están dando unas botellas de PET con tapas hechas en polipropileno. Entonces vamos a hacer el análisis de ciclos de vida para 100 botellas de PET conteniendo 1 litro de agua cada uno. El peso de una botella serán 40 gramos. La tapa que está hecha en polipropileno pesa 1 gramo. Las botellas de la tapa son moldeadas, es decir, este es el proceso de formación del material. Llenadas con agua en una fuente pura en los Alpes franceses y transportadas 550 kilómetros a Londres mediante un camión de 14 toneladas métricas. Entonces aquí tenemos la distancia y el sistema de transporte. Una vez allí son refrigeradas durante 2 días antes de aparecer en restaurantes donde serán consumidas. Los restaurantes tienen la política ambiental de que todos los polímeros y botellas de vidrio son reciclados. Es decir, aquí me están diciendo el fin de la vida, que el material es reciclado 100%. También nos dice que las 10 botellas requieren aproximadamente 1 metro cúbico de espacio para refrigerar. Bueno, entonces vamos a hacer todos los pasos para hacer este estudio del ciclo de vida de estas botellas mediante el OpenLSA. Entonces, luego de que abrieron el programa y instalaron las bases de datos, les debe aparecer como está acá. En este caso tenemos todo vacío porque no hemos hecho ningún ejemplo, ningún análisis. Bueno, lo primero que hay que hacer para las botellas de PET es crear un flujo de entrada de las botellas, un flujo para saber cuántos, qué es lo que vamos a comparar en este caso. Entonces aquí tenemos una carpeta que se llama flujos, o flow pues en inglés, y aquí tenemos diferentes sistemas, pero vamos a crear uno manualmente. Entonces vamos a seleccionar la carpeta flujos, vamos a darle clic derecho y vamos a agregar o añadir una nueva subcategoría. En este caso entonces vamos a crear un flujo que vamos a llamarlo botellas de PET. Ese va a ser mi flujo del material. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos esta carpeta personalizada. Recuerden, estas son carpetas ya predefinidas por el programa. En este caso sería esta carpeta personalizada. Simplemente creamos la carpeta, ya dentro de la carpeta vamos a darle clic derecho y vamos a crear un nuevo flujo. Entonces al crear un nuevo flujo me sale esta ventana. Recuerden, en los flujos lo que vamos a hacer es definir cuál va a ser nuestra unidad funcional para poder comparar pues, diferentes casos o un solo caso pues, de un producto determinado. Entonces lo primero siempre es hay que darle un nombre al flujo. Vamos a llamarlo entonces igual, botellas PET. Voy a ponerlo más polipropileno. Dentro de la descripción podemos colocar lo que queramos. Podemos colocar, por ejemplo, análisis de ciclo de vida de 100 botellas de agua hechas en PET y tapas en polipropileno, por ejemplo. Podemos colocar también, si quieren, de 1 litro de agua. Eso es. Aquí pueden colocar la descripción que quieren. Y luego tenemos acá lo que es el tipo de flujo. Entonces vamos a ver aquí los casos. El tipo de flujo por defecto me dice flujo elemental. Es decir, cuando estamos trabajando con un elemento químico, por ejemplo. En este caso, entonces, tenemos las opciones flujo elemental, producto o residuo.
Recuerden que también podemos hacer análisis de ciclos de vida de residuos, pero en este caso va a ser un producto, es decir, la elaboración de las botellas de PET, el llenado, el transporte, el uso y la exposición final. En todo ese ciclo de vida lo que vamos a tener en cuenta es un producto. El producto van a ser las 100 botellas de PET. Entonces en este caso el tipo de flujo va a ser producto. Entonces cogemos producto. Y acá abajo, donde dice propiedades del flujo de referencia, hace relación a la referencia pues, con la que vamos a medir la unidad funcional. Recuerden, en este caso estamos hablando de que la unidad funcional serían 100 botellas, porque son 100 las que vamos a calcular, o podríamos calcular de una sola botella y después multiplicarlo por 100, pero necesitamos una referencia de esas botellas. Entonces, aquí hay mucha cantidad de diferentes flujos de referencia, por ejemplo, mediante área por tiempo, si lo queremos dar, por ejemplo, en contenido de calcio, en costos. Hay diferentes tipos de referencias, pero entonces vamos a escoger una que se llama número de ítems para hacer relación a las 100 botellas. Vamos a colocarlo como número de ítems. Vamos a darle finalizar. Entonces, por ejemplo, si la elaboración o el ciclo de vida que quieren calcular es para la elaboración de un ladrillo, entonces el flujo de referencia sería entonces el producto y las cantidades sería también el número de ítems, que sería un ladrillo. Pero si, por ejemplo, uno lo quiere dar en términos de masa, por ejemplo, producir 100 kilogramos de un ladrillo, entonces el flujo sería producto, mientras que la referencia sería en masa, ¿cierto? Pero bueno, aquí vamos a darle el número de ítems porque serían botellas. Entonces, como pueden observar acá, dentro de la carpeta que acabamos de crear ya está el flujo de botellas PET más polipropileno. Y aquí arriba nos saca una pestaña con el nuevo flujo que creamos. Aquí tenemos de nuevo el nombre, podemos hacer modificaciones si queremos. Si por ejemplo tiene una fórmula química, si pertenece a un proyecto. Bueno, y acá esa sería la información general. Aquí abajo, dentro de este mismo flujo, tenemos otra pestaña que se llama propiedad del flujo. Entonces, como pueden ver acá, tenemos la referencia que estamos usando, que es el número de ítems. Factor de conversión, por defecto me coloca un ítem. Y la fórmula sería pues un ítem. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el número de ítems cuando la vamos a agregar. Entonces, para que entendamos mejor el proceso, vamos a hacerlo solamente para una botella. Y luego lo modificamos para 100 botellas. Bueno, eso es lo primero, entonces crear el flujo. Luego de que creamos el flujo, debemos crear un proceso. Un proceso del producto. Entonces vamos a la carpeta procesos, la vamos a abrir. De nuevo, hay diferentes carpetas ya por defecto dentro del programa. Vamos a darle clic derecho, nuevo proceso. Bueno, no, pero antes del nuevo proceso, vamos a crear la carpeta particular de nosotros para que tengamos todo organizado. Entonces vamos a darle clic derecho, añadir nueva categoría o subcategoría. Y vamos a colocar acá título, por ejemplo, producción. Producción de botellas. Vamos a llamar el proceso producción de botellas. Aceptar. Aquí ya tenemos entonces la carpeta. Luego le damos clic derecho. Ahora sí, nuevo proceso. Entonces cuando le damos nuevo proceso, me abre esta ventana. Donde la F es de proceso, pues ahorita era una F de flujo. Lo mismo, entonces vamos a darle un nombre al proceso. Entonces vamos a llamarlo primero producción de botellas. Y en la descripción podemos colocar, por ejemplo, producción de una botella de 1 litro de agua elaborada en PET y tapa en polipropileno. Bueno, cada proceso que elaboremos, que creamos, tiene que estar asociado a un flujo.
Entonces el flujo va a ser obviamente el flujo que creamos anteriormente, que es el flujo de las botellas. Entonces para eso lo estamos haciendo con carpetas. Si se fijan, aquí tenemos la carpeta del flujo. Vamos a abrirla. Dentro de la carpeta está el flujo que acabamos de crear. Entonces lo seleccionamos y le damos finalizar. De esta forma estamos enlazando el flujo y el proceso. Bueno, entonces aquí tenemos la pestaña de producción, o sea, el proceso. De nuevo, aquí vamos a cambiar si quieren el nombre o la descripción. Cada vez que hagan algún cambio, recuerden ir guardando. Bueno, aquí tenemos la fecha del comienzo. Si queremos colocar algo sobre, por ejemplo, un informe o un proyecto, vamos a agregarlo acá. Dónde está haciendo el estudio, por ejemplo, la geografía, ¿cierto? Si el estudio se está haciendo en determinado país. Por ejemplo, acá podemos escoger Colombia. Y aquí podemos describir pues, la ubicación exacta dentro de Colombia, si queremos. Qué tipo de tecnología se utiliza, etcétera. Pues, o sea, podemos llenar de información importante. Esa es la pestaña, cuando estamos dentro del proceso, sería la pestaña de información general. Ahora vamos a la segunda pestaña del proceso, que es entradas y salidas. Acá vamos a tener una de las partes clave del estudio del ciclo de vida. Pues acá tenemos lo que son entradas y salidas del producto. Si se fijan, dentro de la salida ya tenemos una salida, porque recuerden, cuando hagamos este estudio es para la elaboración de botellas de PET, entonces la salida va a ser una botella de PET. Ese sería el producto final, y el producto final sería una salida. Mientras que las entradas ya sí depende de lo que tengamos. Entonces volvemos al ejercicio. Entonces nos está diciendo, tenemos botellas de PET, botellas de polipropileno, tenemos agua y tenemos los diferentes pesos. Entonces ahí tenemos los materiales de los que va a estar hecho la botella. Por tanto, ya sabemos cuál es la materia prima. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar los materiales. Entonces recuerden, sería como entradas, porque estamos hablando, por ejemplo, que vamos a partir de granos de PET sólidos, los cuales se van a procesar para hacer la botella. Entonces las entradas van a ser granos de PET, granos de polipropileno y agua como tal. Entonces todos esos tres elementos son de entrada y la salida va a ser la botella ya como tal. Entonces vamos a las entradas. Aquí tenemos entonces diferentes columnas. Tenemos flujo, categoría, cantidad, unidad, costo, incertidumbre, proveedor, entrada de calidad y descripción. Bueno, entonces vamos a empezar con el PET. Entonces, para agregar el PET, lo que vamos a hacer es ir acá a este icono del más, donde dice crear nuevo. Vamos a darle clic ahí. Y acá me saca un buscador, que es este. Y aquí, carpetas que contienen materiales. Estas carpetas están divididas en diferentes sistemas. Ya sea, por ejemplo, emisiones al aire, al agua, a la tierra, depósitos de materiales, sistemas de energía, de transporte, fin de la vida, producción del material, o sea, la manufactura. Es decir, aquí ahí tenemos diferentes tipos de entradas. No solo la materia prima, sino también cómo se procesa, energía, agua, transporte, etc. Aquí está todo. Pero entonces, para no ir buscando en carpeta, lo que vamos a hacer es utilizar este buscador para que me clarifique dónde está lo que yo estoy buscando acá. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita, que a pesar de que algunas carpetas están en español, como por ejemplo esta se llama flujos, procesos, los elementos están en inglés, o todas las materias primas, emisiones y transportes. Entonces, en este caso, primero vamos a utilizar el buscador y vamos a buscar PET. Entonces, vamos a colocar acá PET. Entonces, cuando coloco PET, se resaltan, pues obviamente este flujo, que es el que yo creé ahorita, pero ese no nos va a servir en ese momento. Y me resalta flujo elemental, fin de la vía, energía y producción de material. Entonces, obviamente vamos a buscarlo en producción de material.
porque vamos a utilizar el PET para hacer la botella. Recuerden por moldeo, como lo decía el ejercicio. En este caso dice las botellas y las tapas son moldeadas. Bueno, entonces el PET va a estar dentro de esta carpeta, y dentro de esta carpeta la vamos a buscar dentro de plásticos, por eso me la resalta acá. La voy a abrir y cuando la abro me aparecen tres opciones. Tenemos polietileno teraftalato, recordemos que este es el PET granulado, otro tipo de granulado y como fibras. En este caso vamos a partir de los granos o granulado para hacer las botellas. Entonces vamos a escoger la primera opción. No importa cuál de estas dos opciones se escoja, porque en todo caso va a ser material granulado. Vamos a escoger la primera y vamos a decirle aceptar. Cuando le decimos aceptar, entonces aquí tenemos, ya nos llenó la tabla, aquí tenemos el flujo, que es polietileno teraftalato granulado. Categoría, recuerda, lo buscamos dentro de material, producción de material y plásticos. Cantidad, y por defecto me va a colocar 1 y por defecto me coloco la unidad en kilogramos y no me llena nada más. Entonces volvemos al ejercicio, nos dice que la botella pesa 40 gramos. Entonces lo que vamos a hacer aquí en cantidad va a ser colocar la cantidad en gramos. Entonces, en este caso sería 0.04. Entonces 0.04 kilogramos serían 40 gramos. Entonces aquí ya podemos definir la cantidad. Tenemos aquí unidad. Miren que podemos cambiar si quieren directamente a gramos, kilogramos, megagramos, estos diferentes tipos de unidades. Vamos a dejarlo en kilogramos. Entonces simplemente lo pasé a kilogramos y lo coloco acá. Bueno, el costo es si tenemos el precio de los materiales, pero como les mencioné, no vamos a hacer ningún ciclo de vida con costos. Y entre el proveedor, aquí van a haber proveedores, sobre todo europeos, porque esta es una base de datos europea, la LCD32. Lo podemos seleccionar para que nos aparezcan proveedores, pero obviamente no va a ser aplicable el proveedor pues, a nuestro país. Aquí no salen las opciones, solo me sale esta opción, la voy a escoger. Entonces este sería el proveedor del PET en este caso. Bueno, luego calidad de los datos, se podría colocar aquí dónde se encontraron, cuál es la calidad, pero dejémoslo vacío. Y en descripción, si podemos colocar, vamos a editarlo, vamos a colocar por ejemplo masa de PET en kilogramos. A aceptar. Entonces, de esa forma ya tenemos el PET como material de entrada. Vamos a hacer lo mismo con el polipropileno. Le vamos a agregar en el filtro, a colocar las iniciales del polipropileno. Recuerden, nos vamos otra vez a producción del material, no a residuos, no a fin de la vida, sino a producción, porque estamos elaborando la botella. Dentro de la producción me abre en este caso por ejemplo metales y semimetales y plásticos, obviamente lo vamos a buscar en plásticos porque es un polímero, y aquí me aparecen las opciones como fibra, granulado y poliestireno de uso general, pero este ya es poliestireno, este es otro material. Entonces vamos a escoger polipropileno también granulado, o sea el segundo de acá. Vamos a darle a aceptar. De nuevo, por defecto me coloca 1 kilogramo. Volvamos al ejercicio, nos dice que la tapa pesa 1 gramo. Por tanto, la cantidad sería en kilogramos como .0001. 01. Entonces ahí ya tenemos el polipropileno. Vamos a ver si hay proveedores. Vamos a escoger ese proveedor europeo. Eso es. Y aquí en descripción vamos a colocar masa de polipropileno en kilogramos. Bueno, ya tenemos los dos materiales iniciales. Nos queda faltando el agua. Recuerda, el agua también es una entrada porque se necesita para las botellas de agua. Vamos a agregar otra vez. Y buscamos agua, pero en inglés. Entonces, water. Y aquí nos salen varias opciones. Entonces tenemos, por ejemplo, emisiones al aire.
conexiones al agua como recurso, fin de la vida, producción de material y producción de residuos en el ciclo de vida. Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar el agua como un recurso. Recuerden que el agua en este ejercicio nos dice que se llena con agua, las botellas se llenan con agua en una fuente pura en los Alpes franceses. Entonces vamos a utilizar agua de una fuente. Entonces por eso vamos a utilizar aquí un recurso. Vamos a buscar aquí un recurso. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos en el aire, en la tierra, en el agua, o subterráneo pues, en la tierra y sin especificar. Busquemos aquí en la tierra, porque recuerden que es un pozo. Y aquí tenemos, por ejemplo, agua de origen natural sin especificar. Vamos a escoger esta porque es de origen natural, pero obviamente no va a estar la de los Alpes franceses porque no está presente en la base de datos. Pero vamos a utilizar un agua de origen natural que sería este. Vamos a darle a aceptar y por defecto él me pone un metro cúbico. Recuerden que las botellas van a ser de 1 litro de agua, entonces en este caso si vamos a cambiar la unidad, no la vamos a dar en metro cúbico, sino que buscamos litros y la vamos a dar como 1 litro. Proveedor no hay, porque obviamente la fuente ya es de origen natural. Y acá, pues sí, y no hay una fuente determinada pues en la lista. Y aquí en la descripción vamos a colocar agua de origen natural de los Alpes franceses. A aceptar. Bueno, entonces en este caso tenemos ya los materiales como tal para hacer la botella de PET, pero nos hace falta lo que es el transporte y la energía. Recuerden, hay un transporte involucrado para las botellas y hay una energía involucrada porque hay que refrigerar las botellas durante 2 días. Bueno, entonces antes de continuar con esto, esta sería una forma de ingresar los materiales y las cantidades, de las cuales se pueden partir para hacer cálculos, por ejemplo, de transporte. Pero entonces lo que vamos a hacer es también definir estas cantidades dentro de esta pestaña de abajo que se llama parámetros. Vamos a abrirla acá, parámetros, lo voy a hacer acá, porque aquí es donde me permite hacer fórmulas, por ejemplo, hacer cálculos del transporte o cálculos de energía. Entonces, el ejercicio nos dice que la distancia es 550 kilómetros. Entonces, aquí arriba tenemos parámetros de entrada y parámetros dependientes. Quiere decir que aquí vamos a tener datos de entrada y aquí vamos a hacer cálculos con esos datos. Y cuando hagamos estos cálculos se pueden llevar de nuevo aquí a las entradas. Entonces volvamos aquí a parámetros. Voy a explicar con la distancia. Entonces, por ejemplo, agregar un parámetro de entrada. Por defecto lo llama P-0, pero vamos a cambiarle el nombre, lo voy a llamar D. Que hace la distancia, el valor. Entonces aquí no puedo definir el valor, vamos a colocarlo como 550. Y la descripción, voy a colocar entonces distancia en kilómetros. De esta forma ya definí un parámetro que es D, que va a ser distancia en kilómetros. Voy a definir otro parámetro. Por defecto ya entonces me hace el P-1, P-2 y así sucesivamente. Lo voy a llamar M1 y le voy a dar el valor de 0.04, que va a ser la masa del PET. En kilogramos. Igual voy a hacer con el polipropileno, entonces voy a definir otro parámetro que lo voy a llamar M2, que va a ser 0.001 y lo voy a llamar masa del polipropileno en kilogramos. Entonces, básicamente estamos haciendo lo mismo que hice acá en entradas,
Suerte que aquí no lo estoy buscando directamente. Acá no lo estoy buscando directamente, sino escribiendo el valor. Pero repito, voy a hacer esto para poder hacer cálculos con esos valores. Porque acá dentro de las entradas no me permite escribir fórmulas aquí en las cantidades. Ahora, ¿por qué necesitamos fórmulas? Para calcular el transporte y la energía. Bueno, ya tenemos entonces las dos más. Bueno, faltaría la masa de agua. Vamos a agregarla acá. Vamos a llamarlo en M3. Dejamos como 1 kilogramo en descripción para que no se le olvide que es M3. Masa de agua en kilogramos. Ya tenemos los tres materiales y la distancia. Entonces podríamos calcular un transporte. Entonces, el transporte como una fórmula la podemos hacer aquí abajo. Entonces aquí vamos a tener los parámetros dependientes que dependen pues, de estas variables de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un parámetro dependiente y vamos a llamarlo transporte. Y aquí en la fórmula, entonces el transporte va a ser igual entonces, abrimos paréntesis, masa 1, que ya lo llamamos M1, más la masa 2, más la masa 3, es decir, el peso total del producto. Recuerda que estamos haciendo todos los cálculos para una sola botella, por la distancia en kilómetros. Entonces, si viene aquí, inicia el cálculo de sumamos las tres masas del PET, polipropileno del agua, que es la masa total que requiere transportar, lo integramos por la distancia. Aquí me da un valor, tengo que colocar acá transporte en kilogramo por kilómetro, es decir, tantos kilogramos por tantos kilómetros, 532.55 kilogramos por kilómetro. Bueno, una vez definido ya esta fórmula acá, podemos ir de nuevo aquí a entradas y vamos a hacer lo siguiente. Primero, este proceso de buscar el material hay que hacerlo siempre, porque serían las entradas de los materia prima. Pero en cantidades, lo que podemos hacer es definir las cantidades acá con un nombre determinado. En este caso lo utilicé con siglas M1, M2, M3. Y aquí en entradas, lo que se hace entonces, en vez de cantidad, puedo colocar el nombre que cree en el parámetro, por ejemplo, M1. Aquí en polipropileno sería M2 y aquí en agua sería M3. Entonces, de esta forma, yo defino aquí el valor como tal y ese valor está incluido aquí. ¿Cómo sabemos que está incluido? Entonces, aquí nos vamos aquí a esta ventana en la parte derecha donde aparecen un 2 y un 3 y dice mostrar valores. Voy a dar clic. Entonces, si se fijan acá, me muestra los valores asociados a estas letras. Si vuelvo a dar clic en el FX que ya aparece, dice mostrar fórmula, entonces ya me aparece aquí en la fórmula como tal. Entonces, valores y fórmula. Entonces, de esa manera puedo crear aquí diferentes listas de valores con los cuales puedo hacer cálculos, pero además lo puedo asociar aquí a una letra. Pero recuerden, cada uno de los elementos hay que buscarlo dentro de la categoría correspondiente. Bueno, vamos a agregar entonces el transporte. Vamos a agregar aquí, crear nueva entrada. Y lo que vamos a hacer es buscar transporte. Vamos a colocar en inglés transport. Entonces me dice servicios de transporte, nos dice autotransporte y nos dice transporte en toneladas por kilómetro. Vamos a coger este tipo de transporte, aceptar. En este caso no hay un valor tan exacto, por ejemplo, como en este ejercicio que nos dice 14 toneladas métricas. Pues obviamente vamos a utilizar un servicio de transporte genérico, que en este caso está en toneladas por kilómetro. Pero recuerden que el transporte lo definimos nosotros en kilogramos por kilómetro. Entonces aquí vamos a cambiar la unidad y buscamos kilogramos por kilómetro. Y aquí en vez de 1 que pone por defecto, voy a llamar
la variable que llame transporte, que es esta. Entonces, de esta manera, de nuevo, si yo vuelvo a la valor, aquí me coloca el valor del transporte. Bueno, eso en cuanto al transporte. Ahora vamos a hablar de la energía. Entonces, para la energía, necesitamos la eficiencia de la energía. Entonces, en este caso, recuerden que requieren es refrigerar la energía como tal con un espacio que ocupe las botellas de 1 metro cúbico durante 2 días, es decir, tenemos un tiempo y tenemos que tener una conversión de energía. Entonces, lo primero que hay que hacer es, entonces, voy a escribir acá la eficiencia, voy a llamar una variable eficiencia de la energía, vamos a tomar eficiencia de pasar de energía de combustible fósil a eléctrica, que va a tener una eficiencia de 80%, por ejemplo. Entonces aquí colocamos la eficiencia y aquí en descripción colocar la eficiencia de energía. Este valor sale de algunas tablas de eficiencia, ¿cierto? Del libro Materiales y Medio Ambiente. Bueno, además de la eficiencia, voy a colocar aquí también una variable que va a llamar P, que hace la potencia de la máquina que va a refrigerar. En este caso vamos a utilizar 0.12 kilovatios por metro cúbico. Entonces voy a colocar aquí potencia en kilovatios por metro cúbico. Y voy a agregar otra variable que va a llamar volumen, va a llamar V, que es el volumen que ocupan las botellas en la máquina que nos está refrigerando, que ellos nos dice que las botellas ocupan 1 metro cúbico. Entonces voy a tomarlo como 1 metro cúbico, voy a colocar acá volumen en metros cúbicos. Finalmente voy a colocar el tiempo, voy a llamar como una T minúscula, y el tiempo lo dice que son 2 días. Entonces el tiempo voy a colocar en horas, voy a colocar 48 horas. Entonces tiempo en horas, que correspondería a 2 días. De esta forma, en los parámetros dependientes podemos calcular la energía. Entonces lo voy a calcular acá. Energía que se va a calcular así, no, recuerden no colocar tildes. Energía va a calcular como la potencia por el tiempo en horas, porque me den kilovatio hora, por el volumen, para que me cancele el metro cúbico de abajo, por 3.6 para pasar kilovatio hora a megajoules, dividido la eficiencia. Entonces, de esta forma aquí calculamos la energía en el uso. Entonces aquí vamos a colocar energía en el uso. Recuerden la refrigeración de las botellas. Pues vamos aquí a las entradas, entonces vamos a agregar una nueva. Vamos a buscarla, que la voy a llamar electricidad en inglés. Entonces electricity. Electricity, entonces aquí me dice portadores y tecnologías de energía o los que suplen la energía. Tenemos entonces electricidad de una planta hidroeléctrica, de gas, de utilización de gas, de incineración, eólica, una mezcla, etc. Tenemos diferentes fuentes, pero vamos a utilizar la primera, que sea de electricidad. Esta primera es la que utiliza pues combustible fósil, como en este ejercicio. Vamos a darle a aceptar. Entonces me coloco aquí energía, por defecto me coloco en megajoules, por eso recuerden que aquí hicimos el cambio con el 3.6 de kilovatio hora a megajoules. Y acá el valor entonces es energía.
de transporte no nos escogimos, pero por ejemplo, ahí nos hablan de un camión de 14 toneladas. Aquí tenemos por ejemplo de 17. Sí, no había uno de 14, entonces vamos a utilizar este de 17. Y en energía vamos a utilizar electricidad. Acá entonces descripción, transporte mediante camión, por ejemplo, y acá electricidad de combustible fósil a eléctrica. Bueno, aceptar. Entonces aquí ya tenemos todas las entradas como tal definidas, incluyendo parámetros. Obviamente si uno quiere borrar alguno lo selecciona y le damos aquí en eliminar selección. Se puede volver a empezar el proceso. Bueno, entonces en este caso solamente tenemos estas entradas y esta salida, que es el producto ya como tal. Dentro de un ciclo de vida hay que hacerlo más completo, obviamente. Entonces necesitaríamos emisiones al aire, el agua y la tierra, que en este ejercicio no nos están dando. Pero si tuviéramos emisiones, iría aquí en salidas, por ejemplo. En salida yo puedo agregar. Recuerden que en inglés se buscan las emisiones de carbon dioxide. Entonces me dice, por ejemplo, emisiones al aire. Para escoger el CO2 que emite al aire. Y teniendo la cantidad yo lo puedo agregar. Producción de material. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, también cuál sería la emisión de la producción de material, etc. Pero en este caso no tenemos cantidades de un inventario, solamente las cantidades de los materiales, entonces no podemos colocar las emisiones. Eso será en un ejercicio en otra clase. Bueno, ya tenemos entonces las entradas como tal del ejercicio. Bueno, entonces aquí hay otras pestañas que hablan sobre la información administrativa, si uno requiere colocar un proyecto como un determinado, cuando se generaron los datos, si se publicaron, o sea, por ejemplo, si utilizaron datos de algún artículo, de algún libro. Bueno, aquí hay diferentes tipos de información que se pueden agregar o no, pues. Pero para los cálculos ya está definido ya el producto o la producción. Entonces vamos aquí a guardar. Recuerden siempre guardar. Voy aquí al flujo, también lo voy a guardar. Porque esté ya guardado el flujo y el proceso pues como tal. Bueno, ya creado el proceso, hay que crear un sistema del producto. Entonces, en el sistema del producto lo que va a hacer es crear un diagrama de flujo. Entonces aquí en el sistema del producto, de nuevo vamos a crear una categoría definida por nosotros, que vamos a llamar botellas de PET más polipropileno. Y dentro de botellas vamos a crear un nuevo sistema de producto. Aquí en esta ventana, aquí ven que va a crear ahorita un diagrama de flujo. En el nombre vamos a colocar sistema del producto botellas PET con polipropileno. Y en proceso de referencia vamos a buscar el proceso que acabamos de crear. Es decir, nos vamos aquí a la producción de botellas y seleccionamos el proceso que acabamos de crear. Recuerden, antes de crear este sistema, el proceso tiene que estar guardado, porque si no, cuando lo carguemos acá, no carga la información que acabamos de ingresar. Entonces aquí seleccionamos producción de botellas, finalizar, y me abre una nueva pestaña, que es el sistema del producto. Tenemos aquí está la descripción. Voy a colocar aquí en producción de una botella de PET, como bien de una botella de 1 litro de agua elaborada en PET
una estafa en polipropileno. Bueno, aquí tenemos el producto, la propiedad del flujo. Recuerda que lo definimos como el número de ítems que va a ser una botella, la unidad es ítems y la cantidad es 1. Aquí podríamos modificar la cantidad, pues, pero vamos a hacerlo por ahora para una sola botella. Aquí hay parámetros. Si quiero crear nuevos parámetros para el sistema, pero en este caso no hay necesidad, y nos vamos aquí al diagrama de flujo. Entonces, cuando hablamos aquí de diagrama de flujo o del sistema, me aparece ya el sistema como tal. Entonces tenemos aquí el producto de las botellas. Si se fijan, aquí en paréntesis me aparece un CO correspondiente a Colombia, porque escogimos como país Colombia. Y aquí tenemos las entradas PET, polipropileno, transporte y electricidad. Si queremos ver cada una, por ejemplo, yo le puedo dar doble clic en las dos botellas. Al darle doble clic me abre pues aquí el diagrama de flujo como tal. Entonces tenemos entradas y salidas. Si le doy doble clic, vuelve y se cierra pues la pestaña. Igual con cada uno. Por ejemplo, abramos el PET y aquí me aparecen todas las entradas para hacer el PET como tal y las salidas. Porque recuerden que estamos usando la base de datos del programa y el programa lo que hace es tener en cuenta cómo era la elaboración de los granos de PET inicialmente. Entonces aquí está todo lo que incluye, y lo mismo con el polipropileno o con el transporte y la energía. Porque aquí está el transporte europeo y aquí está la energía pues como tal. Ese sería el diagrama de flujo. Ya lo que sigue sería calcular el ciclo de vida. Entonces para ello nos vamos al sistema del producto, a la información general, y aquí hay una pestaña que se llama calcular. Vamos a darle calcular. Y aquí me abre lo siguiente: método de asignación, método de evaluación de impacto, que hace referencia pues cuál será la metodología que vamos a solucionar. Entonces el método de asignación, vamos a escoger acá, dice, según se definen los procesos, casual, económico, ninguno, físico. Recuerden, no vamos a cálculos económicos, sino de productos, o sea, físicos. Vamos a escoger aquí físico. Y el método de evaluación del impacto, aquí me aparecen varias opciones, de acuerdo a la base de datos OpenLCI A157. Para este caso vamos a utilizar entonces, por ejemplo, la base de datos CML de enero de 2015, que se llama Baseline. Vamos a utilizar entonces esta base de datos. Tipo de cálculo, vamos a escoger análisis, que me haga el análisis como tal. No vamos a escoger costos, como les dije, y le damos finalizar. Entonces ahí toma unos segundos, hacer los cálculos, y aquí me saca la solución. Entonces, estos ya son los cálculos como tal, el análisis del resultado. Entonces tenemos aquí la información general, tenemos, por ejemplo, la contribución directa de los flujos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, diferentes flujos. Aquí tenemos el transporte que utilizamos, que escogimos, este europeo. Luego tenemos el PET y luego el polipropileno, que se ve aquí pues muy pequeño, en estos tres colores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en casos de flujo. Pero si uno quiere ver aquí más abajo en categorías de impacto, por defecto me está colocando aquí una ecotoxicidad. Vamos a escoger, por ejemplo, cambio climático. Recuerde que es en inglés GWP, ¿cierto? Potencial de calentamiento global a 100 años. Vamos a escoger este cambio climático cuyo flujo o cuyo equivalente es kilogramos de CO2. Vamos a escogerlo. Entonces aquí me aparece, por ejemplo, cuánto aporta el PET en cuanto a CO2, cuánto el transporte y cuánto el polipropileno. Entonces de esta forma podemos calcular el impacto de cambio climático para cada uno de los elementos. Lo mismo si queremos ver, por ejemplo, eutrofización, disminución de la capa de ozono. Busquemos, por ejemplo, acidificación. Entonces aquí tenemos el potencial de acidificación, ya está en términos de CO2. Miren que se actualiza el equivalente. O si vamos a ver, por ejemplo, la eutrofización, etcétera, pues. Esta es una forma de mirar los resultados, y cada uno se puede exportar aquí en Excel directamente. Le vamos a exportar a Excel y lo guardamos. Bueno,
Otra forma de verlos, vamos aquí a la pestaña de resultados del inventario. Aquí tenemos todo lo que él utilizó para los cálculos, en cada caso, con entradas y salidas. Estos datos que aparecen acá, que obviamente nosotros no los ingresamos directamente, hacen referencia a los datos internos que tiene el programa, porque recuerda que estamos utilizando un tipo de energía, un tipo de transporte, unos proveedores, y entonces utiliza estos datos pues como tal. Pero más nos interesa este, que es el análisis de resultados del ciclo de vida, o del análisis del inventario del ciclo de vida. Acá tenemos entonces las categorías del impacto definidas en la metodología que calculamos, que fue la CML 2005. Y aquí tenemos los diferentes tipos de categorías de los impactos. Aquí el valor del impacto y la unidad. ¿Cierto? Vamos a verlo aquí un poco más grande. Incluido, no puedo colocar aquí pues anotaciones, pero por ejemplo, de nuevo, calentamiento global tenemos como total, cierto punto, 17.108 kilogramos de CO2 equivalente para una botella de PET. Eutrofización, entonces 896 por 10 a la menos 5 kilogramos de fosfato equivalente, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos los totales en cada caso. Esta tabla es de las más importantes, pues nos permite visualizar pues en resumen cuáles son los impactos y cuáles son los valores totales en cada categoría. Bueno, aquí tenemos resultados por procesos, contribuciones y otras formas de observar los resultados. Pero como les dije, la más importante sería esta. Vamos aquí a información general. Bueno, aquí podemos exportar las gráficas como tal, pero estos resultados sí habría que copiarlos y pegarlos a Excel, pero se pegan directamente. Bueno, si nos fijamos acá, por ejemplo, en cambio climático, abro la pestaña, ahí me coloca la contribución de cada material, por ejemplo, de PET, tendría punto 131.35 kilogramos de CO2 para calentamiento global, que está ayudando en la producción de CO2 y metano dentro del PET para producir el PET. Mire que tenemos estos dos. El transporte, entonces tenemos lo que es el dióxido de carbono de transporte. Y así como tal, podemos ver cada valor. Acidificación, pues por ejemplo tenemos en el transporte, de dónde viene pues, el transporte, en cuanto a la acidificación, etc. Y el corte, es decir, cuando estamos hablando de valores muy pequeños, obviamente los desprecio. En este caso, seguramente para el calentamiento global del PP, como es tan bajito, no lo tiene en cuenta acá. Pero podemos cambiar el corte pues, de los resultados. Bueno, listo. Entonces, esa es una forma de analizar los resultados. Vamos a ver esta ventana. Se puede guardar, ¿cierto? Exportar o copiar Excel. Esa sería una forma directa. Volvamos aquí entonces en el sistema del producto. Recuerden que aquí estamos definiendo una botella de PET. Entonces vamos a cambiarla acá, voy a colocarle 100 botellas. Cantidad objetivo. Y voy a calcularlo igual, voy a ser físico, a escoger la misma metodología CML 2015, análisis, y le digo finalizar. Esperemos que haga los cálculos. Entonces en este caso ya es para 100 botellas de PET. Entonces ya aquí tenemos las cantidades para 100 botellas. Vamos aquí en análisis de resultados. Entonces como pueden ver, por ejemplo, en calentamiento global ya esto se multiplicó por 100, que sería por 100 botellas como tal. Sería 17 kilogramos. Y así uno puede variar la cantidad pues directamente. Entonces, esta es una forma de comparar, por ejemplo, o de calcular para una botella, 100 botellas, 1000 botellas, lo que uno requiera en este ejercicio pues directamente. Pero otra forma, para terminar ya con este ejercicio, sería hacer un proyecto. Entonces vamos aquí a la carpeta de proyectos. Vamos a crear entonces otra vez una carpeta particular que se llama botellas PET más polipropileno. Ese es el proyecto. Y dentro del proyecto voy a escoger nuevo proyecto. Vamos a darle un nombre al proyecto. Entonces vamos a colocarle producción de botellas de PET. Lo mismo, producción
de 1 litro. Muy bien, producción de botellas de 1 litro de agua elaboradas en PET y polipropileno. Finalizar. Entonces el proyecto lo que me permite es hacer comparaciones directas, que puede ser de dos productos distintos. En este caso, pues, pero obviamente cuando hablamos de dos productos distintos tendría que tener unidades funcionales comparables, pues. Pero bueno, en este caso vamos a comparar lo que es una botella con 100 botellas. Entonces, aquí en el proyecto tenemos lo mismo, aquí en el nombre y la descripción que se puede modificar, y aquí abajo en la metodología que vamos a hacer para el cálculo. Entonces aquí podemos escoger el mismo que escogimos en el sistema del producto, vamos a escoger CML Baseline 2015, y en este caso me permite controlar mucho mejor, por ejemplo, qué tipo de impacto requiero. Si yo quiero, por ejemplo, solamente mirar calentamiento global, supongamos, y acidificación, entonces simplemente los escojo y todo el cálculo me los hace a partir de esto. Bueno, esta ponderación la vamos a dejar por defecto sin escoger, y aquí en variantes entonces vamos a colocar los casos que queremos comparar. Entonces, por ejemplo, voy a escoger las botellas de PET. Entonces cogemos el sistema de producto de las botellas, me lo carga, es la variante 1, el nombre de cambiar. Entonces, por ejemplo, variante una botella, y aquí en cantidad sería una botella, ese es el flujo como tal, y la descripción se puede colocar que está en la descripción. Voy a agregar una segunda variante con el mismo sistema. Recuerdo, para comparar dos ciclos de vida tiene que ser la misma unidad funcional, en este caso productos, simplemente que cambie la cantidad de productos, o de botellas, pero todo lo otro es igual. Entonces cogemos variante 2, entonces voy a colocar variante 2, perdón, aquí variante 2, que son 100 botellas, aunque bueno, no, coloco como variante 2, y aquí variante 1, y aquí en descripción mejor, aquí una botella, y aquí para 100 botellas. Y en cantidad, pues obviamente aquí colocamos 100 en vez de 1. Entonces aquí tenemos ya dos casos que queremos comparar para una botella y para 100 botellas. Luego le damos a informe, esperamos a que calcule, y acá nos saca ya un informe como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la introducción, variantes, entonces aquí está la descripción, vamos a hacer obviamente mucho más detallado. Categorías que escogimos que solamente fueron acidificación, que esta es la unidad equivalente a 15 kilogramos de CO2, y de cambio climático, que es CO2, aquí podemos colocar una descripción también. Y los resultados del LCIA, aquí está entonces para la variante 1, o sea, para una botella y para 100 botellas. Entonces aquí están las comparaciones, aquí está en forma gráfica, aquí está la acidificación, o si queremos ver cambio climático. Los procesos, aquí tenemos también los procesos como tal, cantidad relativa si queremos, etc. Entonces de esta forma podemos crear un informe ya detallado y comparando los dos casos. Entonces es posible hacer comparaciones, ya sea en el sistema del producto, cambiando las cantidades y volviéndolo a resolver, o aquí con el proyecto, que me permite crear un informe también directamente. La ventaja también del sistema es que me permite tener pues un resumen de todos los impactos. Entonces de esta forma se hace un análisis del ciclo de vida sencillo de unas botellas de PET. En la próxima clase miraremos ya ejercicios en los que haya que involucrar emisiones. Muchas gracias.